Buenas noches y bienvenidos. Mi nombre es Paul Terán y soy estudiante en desarrollo de software. En este primer video vamos a revisar un tema súper interesante con respecto a la utilización de la metodología TDD, que no es más que una metodología de desarrollo basada en pruebas para la creación de una prueba unitaria utilizando uno de los lenguajes más comunes dentro del mundo de la programación orientada a objetos, que en este caso será C Sharp. Y para ello crearemos un programa de ordenamiento de datos utilizando uno de los algoritmos más básicos y conocidos dentro de la familia SORT, que en este caso es el algoritmo Bubble Sort, o también conocido como el algoritmo de ordenamiento de burbuja. Para ello, y antes de implementar un código funcional, que en este caso será para una prueba unitaria, debemos tener en cuenta que este algoritmo es uno de los más sencillos y lento dentro de los algoritmos para ordenamiento de datos. Y es que este algoritmo utiliza una notación de n al cuadrado que prácticamente nos dice que el tiempo de ejecución se da de una manera exponencial, por lo cual el performance que utilicemos dentro de la ejecución de un programa será bastante lento en cuanto nuestro set de elementos o de datos vaya creciendo continuamente en este programa, ya que este algoritmo utiliza dos bucles como tal. En este caso lo podemos ver en el siguiente gráfico animado que proviene prácticamente de Wikipedia. En este caso, el algoritmo utiliza dos bucles para su funcionamiento, lo cual desde ya nos dice o nos va a decir que el algoritmo va a ser un poco lento en cuanto al set de datos que contenga. En este caso, en el primer punto y el primer bucle como tal, este irá recorriendo todo el arreglo del primero hasta el último, en este caso de nuestro set de datos. Y como segunda instancia, en este caso, el segundo bucle se encargará de hacer todos los pasos de este recorrido y prácticamente hará una comparación entre un elemento A y un elemento B, que será un elemento de izquierda y un elemento de derecha. Y ocurrirá un cambio de posiciones siempre y cuando se cumpla la siguiente condición, que es prácticamente en el caso de que el elemento A de la izquierda sea mayor que el del elemento B de la derecha. En este caso haremos un cambio, ya que el elemento de la izquierda será mayor al de la derecha, y en el caso contrario no haremos nada. Y como podemos ver en esta gráfica, los elementos se van ordenando comparando dos de ellos, o sea, dos elementos adyacentes dentro de esta lista, empezando obviamente desde un inicio y terminando con los elementos mayores dentro de este set. Una vez que ya implementamos esto y que ya hemos visto cómo será su funcionamiento con respecto a los bucles que utilizaremos y a la estructura del programa en sí, ahora vamos con el código. En este caso, y como les había mencionado, vamos a utilizar uno de los lenguajes más conocidos dentro del mundo del paradigma orientado a objetos. Para ello, he construido ya un proyecto que es para las pruebas unitarias, o que utilizaremos para pruebas unitarias, en donde vamos a aplicar uno de los estándares más conocidos dentro de las pruebas unitarias, que en este caso es el estándar AAA, o más conocido como Range Act Assert. Y en este estándar vamos a definir aspectos muy importantes para la construcción de nuestra prueba. En este caso, en el primer apartado, en el arrange, o prácticamente en organizar, nos dice que estructuremos nuestros datos iniciales o nuestros datos de entrada. Para ello vamos a definir nuestros datos de entrada de la siguiente manera, tomando en cuenta que vamos a obtener un set de datos de números positivos, negativos o como ustedes lo deseen. En este caso y para este programa vamos a utilizar un set de datos con las siguientes especificaciones. Para ello, primero vamos a definir la palabra var, seguida de nuestro nombre de la variable, que en este caso la voy a denominar elementos. Y en este caso será igual a un arreglo de tipo entero que va a recibir los siguientes valores. Para ello, yo ya he preparado datos aleatorios, o bueno, datos que ya son establecidos como números enteros positivos y negativos, como lo pueden ver en pantalla. Ustedes pueden integrar cualquier tipo de dato, puede ser un entero positivo, negativo o también flotantes. Eso ya depende mucho de qué datos quieran ordenar. La cuestión en este aspecto es ver qué es lo que vamos a utilizar para el ordenamiento Google Sort. Una vez que ya definimos nuestra variable inicial, que es nada más que nuestro set de datos de manera desorganizada,
Una de las cosas más importantes dentro del aspecto de pruebas unitarias es que también debemos definir una variable o un lugar en donde se va a almacenar los elementos que nosotros esperamos o el resultado que nosotros obtenemos, ya que la metodología TDD no es más que una metodología basada en caja negra, en la cual nosotros solo sabemos las entradas y las posibles salidas que va a tener nuestro programa, es decir, que aún no tenemos un código elaborado para ello. Por ende, tenemos que darle al programa los elementos que va a recibir o al menos los que son esperados. En este caso, utilizaremos y definiremos una variable para estos datos como tal. Para ello, voy a denominar a mi variable como elementos esperados, en donde voy a definir nuevamente un arreglo de tipo entero con los siguientes datos. Y como ustedes podrán notarlo, estos datos van a estar regidos de la siguiente manera, que es prácticamente un orden ya establecido o que yo he dado a conocer. Bueno, en este caso ya se ha quitado el error, así que como ustedes pueden ver aquí no tengo nada más que los elementos esperados, es decir, los elementos ordenados tales y como deberían ser dentro de un ordenamiento. Pero hasta aquí no tengo nada más que un conjunto de elementos que es nuestro set inicial y los elementos esperados. Bien, una vez que hemos definido nuestro set de elementos inicial y nuestro set de elementos esperados, recuerden que el set de elementos inicial es prácticamente un conjunto de datos en desorden y el de elementos esperados es un conjunto de datos ya en orden, es decir, algo que se le va a dar al programa para que él pueda comparar con los elementos que nosotros vamos a calcular o bueno, vamos a ordenar en este caso. Ahora bien, una vez que ya tenemos estos datos definidos, ahora tendremos que seguir a la siguiente A de la triple A, que en este caso es actual. Para ello vamos a definir los siguientes datos. Aquí es muy importante la utilización de conceptos de programación orientada a objetos como clases y métodos, porque prácticamente vamos a viajar entre estos para poder utilizar nuestro programa. Ahora bien, para ello hacemos lo siguiente, vamos a crear una variable denominada elementos ordenados, en donde voy a almacenar o voy a apuntar, bien dicho, a una clase denominada sorting. En este caso, ustedes pueden ver que la clase ya se encuentra en mi pestaña derecha. Ustedes pueden crear esta clase yéndose a la solución de explorador y dándole clic derecho sobre la solución del proyecto y dar una nueva clase. En este caso, yo ya la tengo creada, así que no voy a utilizarla. Para ello, utilizo mi clase denominada sorting y después utilizaré un método que también ya está creado dentro de esta clase. En este caso es selectionSort. Una vez que tengo este método de la clase sorting, ahora necesito enviar ese set de datos ordenados, bueno, desordenados, que prácticamente lo tengo en la variable elementos, como ustedes lo pueden ver aquí. Entonces hasta aquí no he definido nada más que en esta variable va a ir mi conjunto de elementos hacia el método selectionSort, que es prácticamente el que vamos a utilizar dentro de la otra clase. Bien, una vez que ya definimos la parte de actuar, ahora nos vamos hacia la parte de el hacer o afirmar o vamos a comparar algo aquí. Para ello utilizamos lo siguiente, vamos a utilizar la palabra reservada collection answer, que es prácticamente para comparar una colección de datos que puede ser un arreglo o una lista, y la palabra are_equal, que es prácticamente una palabra reservada para realizar una comparación entre los elementos esperados y los que son entregados por el programa. En este caso tenemos los elementos ordenados, y bueno, tenemos aquí una falla, lo arreglamos, elementos ordenados, perfecto, y vamos también a enviar los elementos esperados, que es prácticamente una comparación que está realizando el programa con lo que ya hemos mencionado. Entonces, en este momento ya tenemos prácticamente nuestro método ya definido, nuestro método de prueba. Pero esto solo es lo inicial, aún falta utilizar la implementación de este set de elementos para la elaboración del algoritmo como tal. Si nosotros corremos nuestra prueba, vamos a ejecutar todas las pruebas, en este caso solo hay una, vamos a ejecutarla. Esto nos va a indicar directamente un error, ya que aún no la hemos implementado. Entonces, en este caso ya nos ha saltado el error y podemos ver que el error, para verlo de una manera más clara, el error ya nos está devolviendo en esta línea de aquí.
que es prácticamente la no implementación de este sort. Así que para ello vamos ahora sí a la siguiente clase, que es la clase sorting. Recuerden que nosotros estamos utilizando la clase sorting y el método selection sort para enviar nuestro set de datos o nuestro conjunto de elementos desordenados, que son los que vamos a ordenar, y en esta clase vamos a aplicar el algoritmo para poder ordenar estos elementos y devolver al programa una respuesta que será comprobada o prácticamente será comparada en este apartado de aquí. Pero bien, ahora nos vamos hacia el apartado más importante, que es donde vamos a aplicar la lógica. En este caso, ustedes van a tener una clase vacía, entonces cuando ustedes ya implementen el método de selection sort, ya lo tendrán de esta manera. En este caso, yo tengo mi método selection sort como un método entero que recibe un set de elementos de tipo entero denominado elementos. Ustedes pueden denominarlo como deseen, pero en este caso vamos a mantener el nombre tal y como lo establecimos al principio. Ahora bien, en este apartado también he recibido, ustedes van a tener declarada esta palabra de throw new not implemented exception, que es prácticamente lo que les lanza el error cuando la clase aún no ha sido implementada. Vamos a quitar este error y ahora sí vamos a empezar con nuestro programa en sí. Aquí me marca un error y prácticamente este error me está diciendo que este método no está devolviendo nada. Esto siempre va a estar esperando un resultado como tal. Así que lo primero que tendré que hacer es retornar algo, y ese retorno va a ser nada más que mi variable elementos, que aún todavía no tiene definida nada como tal. Ahora bien, empezamos con esto y también tenemos establecidas las reglas para la ejecución o la elaboración de este programa. Como regla inicial, y como ya hemos revisado anteriormente, este algoritmo va a utilizar lo siguiente. Primero vamos a comenzar a realizar comparaciones de elementos adyacentes. Estos elementos adyacentes no es nada más que un set de datos pares que se van a comparar, que en este caso lo habíamos denominado como un elemento A, que va a compararse con un elemento B, o para que sea más fácil, un elemento izquierdo se va a comparar con un elemento derecho. Si recuerdan también, en el segundo paso tenemos que definir algo bastante importante dentro de lo que definimos en el inicio, que es los bucles que se van a manejar, que en este caso serán dos. Para ello nos manejamos bajo la siguiente regla, que en este caso vamos a repetir el bucle hasta tener una pasada completa del ciclo sin ningún swap o sin ningún cambio como tal. Esto quiere decir que prácticamente el elemento mayor va a estar al final y todo va a estar ordenado. Cuando todo esto pase y cuando ya no haya ningún swap, ya no haya ninguna comparación, prácticamente el set de elementos ya estará ordenado completamente. Ahora bien, para definir todo este set inicial, primero tenemos que definir cuál es la longitud o cuál es el tamaño de este set de elementos que yo estoy recibiendo. Recuerden que yo estoy enviando mi set de elementos aquí y lo estoy recibiendo de esta manera. Ahora bien, yo quiero guardar, almacenar en algún lugar, en este caso en una variable. Voy a denominarlo en una variable n. Voy a llamar a mi set de elementos punto una función length que me permitirá obtener la longitud o el tamaño de este array o de este set de elementos, que en este caso lo vamos a definir en la variable n con un tipo entero. Ahora bien, recuerden que vamos en este momento a establecer el primer for dentro del funcionamiento de un algoritmo Google Sort. Para ello, este primer for vamos a iterarlo sobre el array de elementos, es decir, que este for va a recorrer desde el primer elemento hasta el último elemento. Entonces, vamos a declarar un for bastante común, no andaremos mucho en este tema, entonces vamos a declarar la variable i, que ya es un estándar. Ustedes pueden declararlo como quieran, pero en este caso voy a definirlo como ya un estándar general. En este caso va a ser n-1, recuerden que en programación los elementos comienzan desde 0, entonces es muy importante también definirlo de esta manera. Y en este caso ya tenemos el primer for, que este primer for no es nada más que, vamos a comentarlo, el primer for va a recorrer todo nuestro set de elementos o nuestro array. Ahora bien, aquí vamos a definir algo muy importante, que es prácticamente ya la implementación de el otro for
para las comparaciones o para el cambio de elementos en el caso de que se cumpla la condición de A es mayor a B, que lo recuerden, eso ya fue explicado inicialmente. Ahora bien, para esto vamos también a implementar otro for, y en este caso vamos a utilizar otra variable denominada j, según un estándar. Así que vamos a denominar la j, esta va a empezar en 0, j va a ser menor a n menos 1, recuerden por qué estamos estableciendo este n menos 1. Si yo no pusiera este n menos 1, prácticamente tendríamos este problema, que en el caso de que tengamos un array de 5 elementos, entonces será, por ejemplo, mi array va a ser de 5 elementos, y en este caso vamos a contar desde 0. Recuerden que estamos contando desde 0, entonces sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Pero si ustedes ven aquí, prácticamente estoy teniendo un set de 6, lo cual va a provocar un error. Así que es muy importante siempre manejar esta notación, que ya es prácticamente para la elaboración de ciclos for, porque al declararlo yo como n-1, estoy diciendo que va a ser mi array de la siguiente manera: 0, 1, 2, 3 y 4. En este caso tengo mis 5 elementos establecidos, así que es muy importante siempre manejar esto con el tema de los ciclos for como una recomendación ya para la elaboración de este for, en el cual vamos a utilizar para ya hacer las comparaciones directas, para hacer el cambio de los valores en el caso de que se cumpla una condición. Una vez que ya establecemos esto, por aquí nos faltó el incremento de esta variable. Recuerden que va hasta el final de la misma, hasta el final del set de datos. Ahora bien, ya tenemos prácticamente nuestros for. Recuerden que el primer for es para recorrer todo el array desde principio a fin, y este será utilizado para recorrerlo, pero haciendo las comparaciones en base a una condición. Entonces aquí vamos a cambiar, vamos a comentar esto, vamos a cambiar elementos adyacentes. Bien, una vez que hacemos esto, vamos a definir ya la condición para cambiar estos elementos en el caso de que se cumpla. Ahora bien, digo if, recuerden, mi array está denominado como elementos, ustedes pueden cambiar el nombre. En mi posición j, recuerden que este ya es prácticamente el array, la j es en donde se está recorriendo completamente ya el array desde primera posición hasta la última. Y bien, en este caso, mi array elementos, denominado elementos j, tendrá que ser mayor a elementos, recuerden la condición, a elementos, pero en este caso será j más 1. ¿Y qué es lo que quiere decir en este caso? Entonces, primero vamos a definir bien el if, y ahora, una vez que ya hemos definido esto, no es nada más que comparar el elemento de la izquierda, recuerden que es el elemento j, que puede ser en este caso 0 al 1, comparándose siempre con el elemento que está a la derecha. Esto es algo que ya vimos al inicio, que es prácticamente lo que hace el algoritmo Google Sort. Recuerden que siempre va por pares, va comparando hasta que el valor mayor siempre llegue al final. Ahora bien, vamos a hacer esto, vamos a plasmar esta comparación tal y cual. Una vez que ya tenemos la condición, tenemos que fijarnos en un aspecto bastante importante, que de hecho también se da aquí. ¿Qué pasa cuando yo estoy cambiando las variables? En este caso, si se cumple la condición de que, por ejemplo, 8 es mayor que 7, en este caso, la variable de la izquierda va a ser asignada a la variable de la derecha, pero tengo que hacer también la de vuelta, y en este caso tendré que utilizar un auxiliar para poder hacer esa asignación. Entonces, vamos a comentar esto y vamos a declarar un auxiliar que tendrá nuestra posición inicial para después devolverla a la que debe ir, que en este caso será a la derecha. Vamos a hacerlo un poco más claro de la siguiente manera. Entonces, mi int, denominado auxiliar, va a ser igual a mi array denominado elementos en la posición j. Esta posición j, recuerden que es la posición inicial o la posición izquierda. Bien, ahora vamos a empezar a mover estos elementos. Digo, elementos en su posición j es igual a elementos, que en este caso sería j más 1. Recuerden que en este caso ya estamos moviendo el elemento j hacia el elemento j más 1, que es prácticamente hacia la derecha. Pero ahora, ¿cómo hago esa vuelta? ¿Cómo hago que el elemento que está a la derecha, que en este caso
Si 8 fue mayor que 7, 7 tiene que ir a la izquierda y 8 tiene que ir, en este caso, a la derecha. Para ello tenemos que hacer la vuelta utilizando lo siguiente, que es elementos en mi posición j más 1, recuerden que es la posición derecha, va a ser igual prácticamente a el que tenía reservado en mi auxiliar, que es nada más que mi posición izquierda. Entonces, de esta manera, prácticamente ya hemos definido el movimiento de esta combinación, que es lo que está pasando en la página que ustedes están viendo, bueno, en este caso en la gráfica animada. En el caso de que se cumpla la condición de que un elemento sea mayor, en este caso 5 es mayor que 3, se pueda mover. Es decir, en este caso va a haber un movimiento, una reasignación, que es prácticamente lo que ha habido aquí. Ahora bien, prácticamente la lógica ya está implementada. Ahora lo que tendremos que hacer es retornar esto. Recuerden que estamos dentro de nuestro método, así que es muy importante retornar esto. Y una vez que nosotros retornemos, vamos a tener un pase verde de nuestra prueba, siempre tomando en consideración la lógica que se ha implementado con respecto a este programa, que es bastante sencillo. Así que ahora vamos a correr nuevamente nuestro programa y a ejecutar la prueba que hemos realizado. Esperamos un poco. Esto suele tardar un poco y bueno, como pueden ver en este caso, prácticamente la prueba ya ha sido implementada. Es decir, que ha pasado correctamente a verde, a un estado verde. Recuerden que el ciclo de TDD tiene varios aspectos. En este caso esto podría ser refactorizado, pero esto ya será para otro tutorial. En este caso vamos a ver algo muy básico y que ha sido prácticamente el ordenamiento de este set de datos que ya ha sido devuelto y será comparado prácticamente con nuestra última A, que es el láser o del afirmar, en donde ya estamos comparando los elementos esperados con los elementos ordenados. Bueno, en este caso los elementos esperados son los que ya hemos establecido aquí y el algoritmo nos ha devuelto correctamente los elementos ordenados. Es decir, que nuestra prueba ha pasado correctamente. Es así como se ha implementado esto, es bastante básico. Obviamente puede ser refactorizado para una posterior prueba ya de pase verde, pero eso ya es algo que se podrá ver en otra instancia. Ahora bien, nosotros aún aquí no sabemos cuál es el resultado como tal, qué es lo que nos imprime. Recuerden que la metodología TDD no es nada más que una metodología basada en caja negra en donde obtenemos los datos de entrada, los esperados, los comparamos y es así como nuestro programa puede llegar a funcionar. Pero obviamente esto requiere de procesos más continuos. Ahora bien, si nosotros quisiéramos comprobar todos estos procesos, o bueno, este algoritmo como tal, lo que tendremos que hacer es lo siguiente. En este caso tengo abierto ya una consola de intérprete para lo que es C# y prácticamente aquí tendremos el programa que ya hemos realizado anteriormente. En este caso tenemos el mismo programa con la diferencia de que vamos a imprimir los resultados una vez que ya hemos hecho nuestro for, que nuestro for ya ha culminado. Vamos a imprimir los resultados ordenados de la siguiente manera, iterando obviamente dentro de un for, pero esta vez ya a mi array en la posición i. Y esto nos dará el siguiente resultado. Entonces los ordenamos. Como ustedes pueden ver aquí, el set de datos es igual, es el mismo que hemos establecido en el programa y ustedes pueden ver que lo esperado sí se ha cumplido de manera correcta. En este caso podemos ver que miren, por ejemplo, en este caso tenemos menos 9, menos 8, menos 5, 0, 1, 1, 1, 4, 10, 20 y 100. Es decir, que este test ha sido pasado correctamente. Es algo bastante obvio de que tiene que ser refactorizado en posteriores versiones si ustedes ya quieren implementar una lógica más robusta con respecto al funcionamiento del algoritmo. Pero como les he dicho, este algoritmo es bastante sencillo, entonces no tiene mayor dificultad para elaborarlo o para pasarlo en una prueba unitaria. Así que eso sería todo y muchas gracias por la visualización.